Es un gusto poder saludarlos por esta vía. Mi nombre es Luis Alberto Pérez Morán y en esta oportunidad vamos a platicar acerca de la garantía fundamental de la inviolabilidad de documentos, correspondencia y libros en el marco legal guatemalteco. Bajo ese contexto es necesario poder establecer que la garantía en sí es una obligación que el Estado aborda desde una perspectiva proteccionista a efecto de poder llevar a los ciudadanos a una satisfacción de sus derechos fundamentales que tiene como finalidad generar en ellos el desarrollo integral de las personas. Y lógicamente, para poder armonizar bajo esa perspectiva, el Estado tiene que asumir en el contexto de Estado de Derecho la formalización de esos aspectos elementales que se concretizan específicamente en los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala, que está encaminada a generar una organización normativa, pero al mismo tiempo política, en función de la búsqueda del bien general para toda la población. En ese sentido, la Constitución establece en los artículos 24 y 30 los aspectos relacionados a la inviolabilidad de documentos, correspondencia y libros, porque ellos están enfocados precisamente a garantizar todos los aspectos que se relacionan específicamente del derecho a la información y la privacidad y la intimidad de una persona en el marco de todo aquello que pueda documentarse en la perspectiva material, así como en el avance tecnológico del mismo. Todo ello lo menciono desde una situación amplia, porque resulta ser que para que todo esto funcione, el primero que debe de reconocer esa necesidad es el Estado, a través de un ordenamiento jurídico interno que deviene precisamente de la norma fundamental y que se genera a través de la norma infraconstitucional, en el contexto de desarrollar todos los aspectos que tutelen y garanticen la seguridad que genera toda la información, entendiéndose como una circunstancia normativa que formaliza precisamente el reconocimiento de ese derecho. Ahora bien, todo esto lo vemos de esa manera porque existen diversas posturas y una de ellas podríamos decir que la que innova y genera la fundamentalización de este aspecto es la perspectiva que se aborda desde el marco de los derechos humanos. Y lo menciono de esa manera porque básicamente el derecho a la información, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad es un derecho inherente que caracteriza y que hace del ser humano una persona única. Es decir, que todo está en su naturaleza y que esa naturaleza precisamente hace que el Estado no venga a crear la protección de la que estamos hablando, sino que el Estado tiene que venir a reconocer un aspecto medular que nace y que surge de la condición propia del hombre. Y en ese sentido, vamos a ver que el derecho de acceso a la información ha permitido que la misma situación se vaya modificando de acuerdo a la demanda social, es decir, que el Estado tiene que generar las modalidades acorde a la realidad social, al fenómeno social, también al derecho, que en ese sentido vamos a encontrar que el acceso a la información se va a establecer bajo dos aspectos. El primero de ellos como el derecho de cualquier persona a expresar libremente sus ideas, ya sea en la vida cotidiana o a través de los medios de comunicación social. Es decir, es el derecho que cualquier persona tiene de fundar a través de su
forma de vida todos aquellos elementos que sirven para la construcción de su información documentada a través de cualquier mecanismo. Y el segundo aspecto a considerar es el derecho a la información, que se entiende como el derecho que tiene cualquier persona a estar informado. En ambos atributos es importante mencionar que la seguridad jurídica debe de estar enfocada en los controles del gobierno a raíz de ello, porque resulta ser que lo que genera precisamente el grado de certeza, el grado de seguridad, el grado de armonía y el grado de confiabilidad de la información es precisamente la conservación intacta de lo que esa información maneja. Es decir, manejarla, trabajarla, tratarla bajo una perspectiva de certidumbre, pero al mismo tiempo bajo una perspectiva de acceso que lo permita generar bajo un contexto legal y normativo. Y en ese sentido la Constitución política, a través de su normativa, ha establecido que el acceso a la información, lógicamente, es pública, pero ha generado, a través de lo que establecen los artículos 24 y 30 ya precitados, las limitantes que en ese sentido encontramos respecto de que está regulado y garantizado el acceso a la información, pero con determinadas limitaciones. En ese sentido también vamos a hacer referencia que ese reconocimiento de la información en el ámbito nacional e internacional cobra relevancia, y bajo ese contexto pues vamos encontrando que el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 19 también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y Deberes del Hombre, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño, involucra el reconocimiento del derecho a la información dentro del ámbito internacional. Es decir, los estados se han comprometido a través de los convenios internacionales reconociendo la normativa de esa naturaleza a efecto de poder entablar, tutelar la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de difundir la información y las ideas de todo tipo. En cuanto que en el contexto de la legislación nacional, tanto la Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos 24 y 30 de los que ya hemos hablado, han generado el acceso a la información, pero con las limitantes relacionadas a las circunstancias propias del secreto de correspondencia, del secreto de las comunicaciones, que en este caso solamente puede accesarse a través de dos formas. Una es con el consentimiento del titular de la información y la otra es con autorización de juez. Y en ese sentido se ha pronunciado también la Ley de Emisión de Pensamiento en el artículo 5, que va enfocando lo relativo a los actos de la administración pública, y algunas otras normativas que van regulando la publicidad de las informaciones, como en el caso del artículo 1124 del Código Civil, el Código de Comercio respecto del registro mercantil, el Código de Notariado respecto del Archivo General de Protocolos, la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales respecto del registro de la propiedad intelectual, la Ley del Organismo Legislativo respecto de la publicidad de las actas del Congreso de la República. En materia tributaria, también el Código Tributario hace referencia en los artículos 126 y 101, y lo que vino a generar la revolución, diríamos, de toda esta circunstancia ha sido lo que se regula en la Ley de Acceso a la Información Pública, que ha establecido que se declara de orden público, de interés nacional y de utilidad social el acceso a la información pública. Y este es un
aspecto muy particular que tocamos en esta oportunidad, porque resulta que, si bien es cierto, existe una garantía, existe una normativa que establece la forma en que pueda accesarse a la información, aunque taxativamente la norma constitucional no hace referencia a los datos de la información privada, es importante tomar en consideración que no puede accesarse, no puede manipularse y mucho menos comercializarse la información privada, porque resulta que ante la ausencia de un cuerpo normativo de carácter infraconstitucional que desarrolle un procedimiento, debemos de sujetarnos y debemos de entender desde la perspectiva que la jurisprudencia misma ha asentado en materia de amparo, que solamente podemos accesar a este tipo de información por medio de la autorización expresa que haga el titular de la misma o por orden de juez competente. Todo esto es cuestionado porque resulta que en Guatemala básicamente se ha utilizado muchas veces el acceso a la información, sobre todo de carácter privada, y se ha comercializado, y esa comercialización de esa información ha generado cierto mecanismo de inconvenientes, de daños de diversa índole que recaen en los particulares, porque han afectado su condición respecto de lo que esa información indica, pero que al mismo tiempo no han encontrado ninguna tutelaridad de carácter formal por parte del Estado para garantizar precisamente la fidelidad de lo que guarda esa información, porque muchas veces la misma cabe al contexto de la alteración, y esa situación pues definitivamente hace que se genere un perjuicio en contra de quien se utiliza la misma, y bajo ese contexto pues definitivamente del Estado de Guatemala, no obstante existe la garantía estipulada dentro de la norma, hace y toma necesaria en este caso la utilidad de generar y de desarrollar un cuerpo normativo que establezca ese aspecto. La legislación comparada, en ese sentido, hemos visto que varias constituciones de América Latina han adoptado el derecho de acceso a la información, y que básicamente han desarrollado leyes de acceso a la información pública y privada. Y por último, quiero establecer que bajo esa circunstancia la doctrina ha establecido lo que ha denominado el habeas data, que se deriva precisamente de todo este contexto de la garantía constitucional a la que hemos hecho referencia, y en ese sentido ha definido que se trata del derecho que tiene por objeto garantizar y facultar a las personas para conocer y acceder a las informaciones que les conciernen archivadas en banco de datos, controlar su calidad, lo que implica la posibilidad de corregir o cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados, y disponer sobre su transmisión. Yupanqui Abad Samuel ha establecido esa definición bajo ese estudio, que básicamente se concretiza en aquel derecho inherente de la persona humana, que radica de su propia forma y razón de ser, pero que lo único que exige es que se conserve la calidad y se garantice su acceso por las vías legales que establece la norma jurídica o el control de voluntad que debe de tener, en este caso, solo el titular de la información. Muchas gracias por su atención.